Bienvenidos a un nuevo video, señoras y señores. Sí, ya se disputaron esos partidos de ida de los octavos de final de la Champions League. Vaya jornada, vaya partidazos, sorpresas. Por ahí algunos equipos quedaron a deber mucho, otros que inesperadamente lograron sacar un resultado bastante importantísimo. Así que vamos a arrancar, señores. Vamos a comenzar con lo más potente de esta fecha. Sí, lo inimaginable, lo que nadie esperaba que sucediera. Primero para Pep Guardiola, perdés contra el peor Real Madrid de los últimos años y un equipo que llega con media plantilla lesionada. Sí, hablemos de lo que pasó, porque mis respetos, aplausos para el equipo de Arbeloa, que le ganó 3-0 al Manchester City en el Santiago Bernabéu. Y a ver, si a mí me lo preguntabas, o casi a cualquiera se lo preguntabas, nadie hubiera dicho que este Madrid le podía ganar por goleada al Manchester City. Así que hablemos de esas claves. Primero, un Manchester City sin personalidad, muy flojo atrás, un equipo sin ideas desde el primer minuto, y por otro lado, un Madrid que neutralizó muy bien a la visita. Fueron muy intensos, un equipo muy ofensivo y sobre todo en la primera parte superaron completamente al Manchester City con un mediocampo excepcional, y sobre todo por el partidazo de Federico Valverde, que se despachó con un triplete en la primera parte. El primer tanto fue una locura, un saque de puerta de Thibaut Courtois que termina en asistencia, ese balón largo que dejó parada la defensa, y la definición de Valverde muy inteligente. Llega solo por la salida errática de Donnarumma, que aquí viene uno de los errores de este equipo de Pep Guardiola, y aprovecharon para abrir la cuenta. El segundo llega al minuto 27, por ahí una muy buena combinación entre Brahim Díaz, Vinicius Junior, ese rebote que llega para el uruguayo, que mandó ese disparo potente al fondo de la red, y con mucho esfuerzo, señores, Donnarumma se lanza, pero sin nada que hacer. Ya a este punto veíamos un poco cuáles eran esas deficiencias por parte de la defensa de los Citizens. Vimos un Madrid que presionaba, que aprovechó los espacios para adelantarse en el marcador en el tiempo justo y sin margen de error. Luego el triplete, señores, llega al minuto 42, una exquisita asistencia de Brahim Díaz, que hoy jugó un muy buen partido, para que Valverde controlara de pecho y definiera ese definitivo 3-0. Ya en el segundo tiempo, señores, la dinámica cambió un poco, parecía que el Manchester City despertaba, al menos para poder descontar el partido, pero hay que resaltar también la defensa del Real Madrid, porque hoy Rudiger también tuvo un muy buen partido. Por ahí el minuto 59-68 tuvo un par de intervenciones que evitaron la llegada de Erling Haaland, que hoy el noruego, señores, estuvo casi como un fantasma, y eso que llegaba fresco, porque Pep Guardiola incluso lo guardó en el último partido que venían de jugar. Ahora, ¿por dónde pasan las debilidades del Manchester City? Sí, este Manchester City del que esperábamos más. Yo diría que por la parte defensiva, muchos errores, y también por una parte individual, hablando del portero italiano Donnarumma, que pese a tener ese penal fallado por Vinicius Junior que él mismo generó por esa salida insegura, no fue su día, señores. No hubo esa conexión entre sus creadores de juego, como tal es el caso de Bernardo Silva, Savinho. Y ahora, por parte del Madrid también tengo que resaltar la parte de Mendy, que tuvo uno de los mejores partidos, a pesar de que tuvo que salir de cambio por molestias, pero luego se confirmó que Arbeloa únicamente lo sacó por precaución. Pero en términos generales, colectivamente el Real Madrid mejoró, mostró una cara diferente. En 22 minutos prácticamente liquidaron un resultado que sorprende en el Santiago Bernabéu. Vimos a un Madrid completamente diferente de lo que veníamos viendo, y sin su figura, sin Kylian Mbappé, sin Bellingham, todos estos que están lesionados. Méritos totales para Arbeloa, que tácticamente superó a Pep Guardiola. Fue un partido muy inteligente, y lo importante, la ventaja que tenían de poder sacar un resultado positivo en casa, y el Madrid aprovecha la localidad para definir todo en la vuelta en el Etihad Stadium. Una llave, señores, que no, para mí no está cerrada, es un 3-0 muy impredecible. El City en casa es otro, y este resultado sin duda que no ha de haber dejado para nada contento a Pep Guardiola, que a lo mejor tuvo una charla bastante interesante y fuerte con su equipo post partido. Veremos qué pasa en la vuelta, señores. Cuéntenme para ustedes quién avanza en esta llave. Vámonos al Parque de los Príncipes, señores, porque vaya partidazo. Sí, PSG versus Chelsea, un resultado que terminó 5-2 a favor del equipo de Luis Enrique, y más allá del resultado fue un ida y vuelta. Bradley Barcola abrió la cuenta para el conjunto parisino a los 9 minutos de partido tras una asistencia de Joao Neves. Malo Gusto empató a los 27 minutos de partido, un balón que llega en una banda que estaba completamente vacía, y sin duda que ese rebote no le ayuda al portero del equipo francés. Pero antes del descanso, señores, Dembélé anotaba un golazo en una jugada magistral digna del Balón de Oro. El recorte, el cara a cara, se llevó a la defensa, definió, y vaya de qué manera, para poner en ventaja nuevamente a su equipo. En la segunda parte fue más un bajón emocional del Chelsea, que pese a que lo intentó empatando la serie por medio de Enzo Fernández al inicio del segundo tiempo, no les ajustó, pero quien sí aprovechó fue el conjunto parisino, que puso el 3-2 por medio de Vitinha, y finalmente un Kvaratskhelia que estuvo fino, sobre todo en esos últimos minutos, anotando doblete al 89 y el 90+3. Un partido, señores, que termina con revancha, sabor a victoria para el equipo de Luis Enrique después de ese 3-0 que le propinó el Chelsea en la final del Mundial de Clubes. Y sí, una eliminatoria que queda a favor del actual campeón de la Champions League en un partido que parecía que se les complicaba, así que sin duda el PSG va a tener que sacar
sacar su prime en la vuelta en Inglaterra, porque ya vimos que este Chelsea no se la va a poner para nada fácil. En otro de los duelos, dos equipos revelación de estos octavos de final de la Champions League, estamos hablando del Bodo Glimt y el Sporting de Lisboa, un resultado que terminó con 3 goles por 0 a favor del equipo noruego, y sí, un partido que para mí tenía una balanza un poco más inclinada a favor del equipo portugués, y al final los locales terminaron dando la sorpresa. Es una locura lo que está haciendo este Bodo, cumplió con los deberes en casa, demostró una vez más que el frío polar ártico pesa, jugar en ese estadio pesa, y no ganó ni por 1 ni por 2, sino por 3, una llave que deja al equipo noruego, señores, con las puertas a esa clasificación histórica a los cuartos de final. Y ojo que el equipo noruego ya suma su 5ª victoria consecutiva en la Champions League, un dato importantísimo para sus libros. Para mí esto es una eliminatoria que ya está casi cerrada, pero bueno, en el fútbol todo puede pasar. Y por último, señores, casi se bajan al líder de la Premier League. Sí, el Arsenal sufrió de más ante un Leverkusen que le complicó las cosas, un partido tenso, equilibrado, vamos a decirlo así, que terminó en empate 1-1 sobre la hora en Alemania. A ver, para empezar, los Gunners se vieron con muchas deficiencias ofensivas, muy poca fluidez, incluso comenzaron perdiendo el partido a los 46 minutos antes del descanso, un cabezazo de Robert Andrews, pero destaco la resiliencia del equipo de Mikel Arteta, porque aún perdiendo, aún en el tramo final del partido, buscaron el empate, y sí, tarde, pero llegó por parte de Kai Havertz desde el área penal, casi parecido a lo que pasó en el partido entre el Newcastle y el Barcelona, que también terminaron empatando sobre la hora, pero sí, el Arsenal supo mantener la posición del balón en esos últimos minutos, la presión también que tenía en ese despliegue físico, y de ahí se deriva el penal que le dio el empate. Aquí sí diría que es una llave abierta para este partido de vuelta. Si el Arsenal llega con la moral alta después de haber empatado, rescatado, mejor dicho, lo que hubiera sido una caída en un estadio muy difícil, y ahora la ventaja la tienen ellos, han sido el mejor equipo hasta el momento de la Champions League y cierran en casa, así que hay que ver qué pasa. En fin, señores, vaya jornadita que nos dejó estos partidos de ida de los octavos de final de la Champions League. Si no han visto mi resumen de los partidos del martes, se los voy a dejar por acá para que vayan a verlo. Cuéntenme qué les pareció esta ida de los octavos, cuáles son sus equipos favoritos, qué resultado les sorprendió más. ¿Habrá sorpresas en la vuelta? Déjame tu opinión en los comentarios, que los voy a estar leyendo a todos. Si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a que vayas a hacerlo. Activa las notificaciones, seguime en mis redes sociales para que no te pierdas de todos los contenidos que estoy publicando por ahí. Gracias por acompañarme hasta aquí y nos vemos en un próximo video.